voy a no nada, esa es otra parte. Y después la tercera, y es que tienes en los labios ese amor que me Sí. apasiona. Esos Son son tres los cambios que partes. te digo que ocurren. Esos cambios, ¿quién los hace? Esas alteraciones musicales, ese cambio de ritmo, ¿quién hace eso? ¿Quién hace Será eso? Dios que me... Dios. Y tiene una historia, tú cuentas esa historia, es decir, el artista se conecta con tu historia o con tu emoción o lo que tú tratas de transmitir a través de la letra, porque al final el artista la canta, pero la razón de ser, el nacimiento de esa canción viene de ti, o sea, para que eso se sienta en el otro, yo no sé, no sé cómo explicarlo. No, y tú sabes que Armando Martínez me dice que yo cada vez que voy a componer una canción me pongo un vestido. Porque la mayoría de mis canciones las graban las mujeres. Y no te vayas, ¿por qué me dejas así tan loca tirada en la cama? Él es que dice que yo que me pongo el vestido y me siento, ahora le voy a componer a tal artista y me pongo un vestido. Y cuando voy a componer el otro día compro otro vestido y me lo pongo para componer a la otra. Conversaciones elegantemente informales desde la autenticidad del ser. Este podcast fue creado con el propósito de contar historias, anécdotas, darle voz a las experiencias a través de invitados maravillosos y también contar con el aporte y las herramientas de expertos para nuestro desarrollo personal y profesional. Yo soy Mariale y bienvenidos a tu podcast En Contraste. Bienvenidos a otro domingo de tu podcast En Contraste. Yo soy Mariale y para mí es un gusto siempre poder compartir con ustedes experiencias de vida, historias, trayectoria, que pueden estar llenas de enseñanza para cada uno de nosotros que decidimos escuchar pues diferentes voces para poder empatizar y reconocer procesos en otras personas que posiblemente pueda identificarte tú con ellos, es decir, puedas decir, wow, lo que esta persona está diciendo el día de hoy suena muy parecido a lo que yo he vivido y puede ser un ejemplo de lo que puedes tú lograr sabiendo que hay un camino, hay un final después de tanto recorrido, hay una luz al final del túnel. Y por otra parte, pues reconocer la trayectoria, el camino de otras personas y saber que hay una historia que contar antes de llegar al final del cuento, que toda historia de éxito pues tiene un recorrido que merece ser contado y a mí me encanta ser puente para que esas cosas sucedan. El día de hoy voy a entrevistar a alguien, mire, que tengo mucho tiempo con ganas de conversar, que es un ser bastante comprometido por su bondad, donde siempre tiene algo que hacer. Y el día de hoy nos encontramos con un productor, compositor, un padre encantado, encantado de ser padre. Él ama ser padre. Y pues ha sido la persona que le ha dado voces a muchos artistas en Venezuela. Armando Martínez, Scarlett Linares, Rumi Olivo, ustedes nombran, Luis Silva, lo que ustedes quieran, esos famosos que ustedes escuchan cantar en tarima y brindar tantos recuerdos y oportunidades, pues hay una persona detrás de eso que se encarga de hacer esas letras para que esos artistas brillen en el escenario. Y bueno, muchas canciones y muchos cantantes conocidos, sobre todo en Venezuela, y hoy es un placer para mí conversar con Salvador Gamboa y conocer un poco de su historia más allá de su hacer de todos los días. Bienvenido, Salvador. Gracias, mi vida. Feliz noche a todos los que nos están viendo. De verdad que esto es el verdadero contraste. Yo estoy todo el tiempo de carrera y ahora aquí sentado tranquilito, como con la maestra delante y yo aquí sentado en mi pupitre. Un abrazo, gracias mi vida por tomarme en cuenta, por tanto interés que has tenido en que hagamos esta pequeña reunión de amigos, de música, de familia. Muchísimas gracias, estoy de verdad bien comprometido con tu cariño. Para mí es un placer recibirte porque yo sé que son muy pocas las oportunidades en que tienes para sentarte, para poder disfrutar con calma de un espacio donde vamos a conversar y a reconocer tu historia y a darle un poquito de vida a esa trayectoria que has tenido a lo Así largo es. de tu vida, pues, y darle voz a tantas personas. Mira, Salvador, yo suelo empezar los episodios preguntándole, pues, bueno, ¿quién eres? Si no eres ese compositor y ese productor, si ya pues nos jubilamos, aunque yo creo que esta faceta de artista, de producir, de cantar, de ser músico, de tener algo que ver con el arte, no envejece, no hay jubilación. Esto es para toda la vida. Me parece que es una profesión que te rinde para toda la vida. Sin embargo, pues sí, toca conversar con Salvador
siendo ya no compositor, tomándose un café, ¿cómo podría definirse Salvador Gamboa? Bueno, primero que nada, soy una persona muy agradecida con Dios por la vida y por todas estas oportunidades que me está dando. Me ha dado, yo pienso que dentro de tantas cosas que me ha dado la oportunidad de manejar el lenguaje universal como es la música. Pero más allá de ello, me ha dado una gran familia, grandes amigos. Yo soy una persona muy familiar, muy de hijos, de abrazos, de besos. A mí me llaman en la música el hombre que enseñó a abrazar el folclore. Yo a todo el mundo abrazo, a todo el mundo. Yo soy una persona muy receptiva. Este, Vivo más feliz que triste. La tristeza trato de ocultarla con risas, con felicidad y con buenas vibras. Eso es más o menos a grosso modo lo que es Salvador. Creo que soy un buen hijo, mi mamá me adora, mis hermanos me adoran, me quieren muchísimo. Pregúntale a Chuchú. Y bueno, y aquí estamos, pues, tratando de reflejar un poquito mi vida ante ti y ante Bueno, sí, tanta gente, ante tu público cautivo. sí, soy testigo del agradecimiento y soy testigo de tu disponibilidad sincera, de tú por más apurado que estés y con el tiempo limitado, siempre tienes una palabra como que estuviese sentado nada más esperando que uno te escribiese. Siempre tienes Así una es. palabra, por más rápido que le escribas a uno, siempre tienes unas lindas palabras que, bueno, que yo las añoro todas, las abrazo todas porque sé que Gracias, significan Alegre. mucho, sé que significan mucho. Gracias. Salvador, vamos a empezar un poquito con tu historia. Vamos a contar un poco de esa vida artística que has llevado, a ver qué sale de allí, de dónde viene la inspiración. Sé que empezaste como en 1998, por allá, en No, festivales. 70 70 y y pico. 78. Ah, Sí, 78. tengo ya 50 años, 74. Ya Uh, tengo 50 años en la música. 70, Sí, en el voy a año ponerme los lentes 78. para los que no me han visto con lentes. Soy yo. En el año 78 en los festivales. Sí, sí, ¿Cómo comencé. fue ese atreverse a hacer eso? Bueno, fíjate lo siguiente. Yo tengo una referencia. Yo andaba para arriba y para abajo con mi primo Emil Sucre, Oh, una persona a quien adoro, quiero muchísimo y le agradezco bueno, él es el culpable de que yo ande en estos brincos y carreras musicales, me dijo. porque sí, Emil compone, Emil tenía un grupo de música venezolana y yo andaba con él para arriba y para abajo. Eh, y lo veía componer y yo decía, cónchale, pero qué cosa tan difícil debe ser componer, disculpe, componer, qué virtud tan inmensa tiene Emil para componer. Bueno, y ese gusanito se fue golpeando en mis sentidos, en mi alma, y el artista, quien se hizo mi compadre, que en paz descanse, yo lo veo una vez que está haciendo una música y yo le grabé la música y me la llevé para la casa y le hice una letra. Y al otro día llegué, mira, yo le hice esa letra, esa música que tú estás haciendo. Él se sorprendió mucho, le gustó mucho y desde ahí comencé, desde ahí me dijo, pero empezó a hacerme música, pero yo le traía mis músicas. Mira, yo hice esto y me estaba dando cuenta de que yo también podía crear, tanto primero empecé con la letra, pero que yo también podía crear música. Y de ahí, bueno, comencé a componer y resulta que en ese interín del comienzo y de las ya las composiciones propiamente dichas, surge un festival, uno de los festivales más importantes que tenía aquí Venezuela, que se llamaba el Maracaya de Oro, lo hacían aquí en Maracay. Y entonces me dicen, prepárate una canción para el Maracaya de Oro. Yo me senté, hice mi canción, mi primer festival, primera vez en mi vida que una canción mía se vio en un escenario y quedó como la mejor canción del festival. Desde allí, bueno, empecé a componer, a participar en festivales, que no era lo mío, no era lo que yo andaba buscando, porque yo tú sabes que uno siempre tiene un sueño, y yo me acostaba y oía que decían por la radio el locutor de Salvador Gamboa canta Mari, tal canción. Y yo, eso era lo que... Pero comencé a participar en festivales, los cantantes empezaron a solicitarme canciones y yo empecé a ganar festivales y de eso se dio cuenta Luis Cruz, quien fue mi mentor. Uno dice que uno no tiene ni un segundo padre ni una segunda madre. Luis Cruz fue mi segundo padre, me presentaba como su hijo mayor. Y Luis Cruz me mandó a llamar quien era mi ídolo. Y ese fue el que me hizo meterme en mis primeras canciones, me las grabaron gracias a Luis Cruz. Y bueno, y aquí estamos todavía ya
ya componiendo, mientras Dios me alcahuetee, yo sigo componiendo. ¿Cómo se hace para conseguir, o sea, qué pensabas hacer tú antes de ser compositor? ¿Cuál era tu idea antes de tener esta semilla de compositor? ¿Qué plan tenías? Desde muy pequeño, yo he sido una persona que me gustan los caballos. Yo quería ser jinete. Eso era lo que yo quería hacer. De hecho, me inscribí en la escuela de jinetes, pero yo comencé a practicar equitación aquí en Aragua mientras comenzaban las clases en el hipódromo La Rinconada, y la equitación me estiró. Cuando me fui a presentar, medía 2 centímetros más de lo que quería. Luego quise ser veterinario, porque me gustan mucho los animales. Yo soy una persona de campo, a mí me gusta la pesca, me gusta la cacería, me gusta el campo. Yo me pierdo en una parte, perdón, donde no tenga cobertura en el campo para yo descansar y despejarme. Y quería estudiar veterinaria, me inscribí, pero me salió el cupo en medicina. Hice 2 años de medicina y después, como no podía trabajar porque medicina era de día, me cambié a estudiar administración en la noche. Oh. Eso es lo que quería hacer. Yo quería ser, era jinete o veterinario. Sí, pero te cambiaste por administración porque era la carrera que había de noche. Y que podía, porque Porque no era tenía la nada que ver carrera con que la había de noche, medicina. yo estaba trabajando. No tenía nada que ver con la medicina. No, Y y la es que me terminaste. dieron ese cupo de medicina que era sumamente difícil conseguir un cupo de medicina, Sí. y me dijeron, estudia ahí que después te cambiamos para veterinaria, y ese cupo nunca llegó. Me casé, mi esposo salió en estado, y entonces bueno, tuve que cambiarme de carrera. Y la culminaste. Sí, La o sea que administración. Y en tengo ese 2 años periodo, de medicina. y en ese periodo que estuviste estudiando administración y esos 2 años de medicina, ya estaba ejerciendo componiendo tú. Ya estaba componiendo, claro, ya estaba componiendo. Yo empecé a componer en el 76, cuando estaba saliendo ya del liceo. Yo me gradué de bachiller en el 75. Ya estaba yo saliendo ya del liceo y seguí componiendo. Y ahí vinieron los festivales de las voces universitarias, los festivales de la Universidad de Carabobo, los festivales de la Universidad Central, los Festival Nacional de Universidades, y yo ahí metido. ¿Y tú crees que era componiendo. visible? O sea, ¿habían las oportunidades que me estás diciendo ahorita o fue un golpe de suerte de tu parte? O sea, ¿habían oportunidades para compositores? Algo que se ve, que se busca. Mira, Mariale, yo eso nunca lo estudié. O sea, yo nunca me percaté si había o no había. No era mi intención saber si había o no había oportunidades para los compositores. Nunca lo pensé como una carrera. Comencé a componer y me entusiasmé de que yo podía componer y que quería oír una canción mía en la radio. Ya llevo 300 ya grabadas, gracias a mi Dios. O sea que ha sido el hobby más largo de mi vida. Pero qué bueno, Pero que lo puedes disfrutar como un hobby. nunca pensé en comercializar, en que había una oportunidad de... No, jamás. Y esa fue la que te dio Cruz, el hecho de comercializarlo. Sí, eso fue lo que hizo Luis Cruz. Luis Cruz, para quien no conoce, Luis Cruz es el compositor de Ay, qué noche tan preciosa. Sí. O sea, pequeño mentor. Claro, ese para mí uno de los más grandes compositores que ha existido, y el que hizo Cuando aprendemos a tocar cuatro antes. Ahorita no aprendo con Padre Pancho, pero el famoso dumbi, 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 Sí. que se llama Ingenua. Y bueno, y tantas canciones famosas de tantos artistas nacionales e internacionales. Ese es Luis Cruz. O sea, que pasa Entonces, que Luis Cruz, fíjate como la vida me premió, que yo venía de ganar un festival y ya yo venía escuchando a Luis Cruz. Yo lo admiraba sin pensar nunca jamás conocerlo. Y yo gané un festival y me hicieron una entrevista en una radio que se llama Radio 810 allá en Valencia. Y de regalo me dieron un disco, un LP, un Don't Play. me dieron un LP de regalo de canciones de Luis Cruz. Fíjate. Y cuando Luis Cruz me mandó a buscar, yo no lo creía yo. Dios mío, pero no lo pensé jamás. No lo pensé jamás. Y con Luis, bueno, pues entré a mis primeras veces en los estudios de grabación. O sea, yo entré, si se quiere, y que no suene feo, por las grandes ligas de una vez. Yo entré directo. Y mis primeras canciones me las grabó Luis Silva, Denis del Río. Esas fueron mis primeras canciones que me grabaron. Sí, lo que digo es que como uno no se mueve en ese ambiente, yo me imagino que debe ser como cuando eligen un beisbolista, que tú sabes que hay alguien en la gradería viendo, pero tú no sabes quién es, ¿no? Entonces me imagino que algo similar sucede en la música, porque yo pensé que esto podía ser posible con cantantes,
o bailarines, que son gente que está Mm, expuesta públicamente. Yo digo, bueno, siempre puede haber como que en el público o alguien que está viendo tus capacidades y tu manera de hacer las cosas como cantante o persona que baila para, para, ca- para reclutarte, pero no pensé que eso claro. podía pasar en la composición. Y bueno, y en la composición también prevalece mucho que tú tengas la suerte de que un cantante te grabe, se escuche tu canción y el otro cantante te va a llamar. ¿Eh? O sea, tienes que estar en la vitrina exponiéndote. Y la forma de esa es que un cantante te grabe, se escuche tu canción, tengas la oportunidad de, de que te escuche un cantante, un productor, otra cosa, entonces te llama, mira, dame una canción para tal persona, y de ahí comienza así. A pesar de que yo comencé con Luis, cuando mis primeras canciones empezaron a sonar, empezó mucha gente a llamarme. Sí, Eso sucede también. sí, una cosa que me llama la atención es, uno, que, ok, tú compones una canción. ¿Quién fue la persona que cantó tu primera canción en el Festival del Mar de Oro? Él se llamaba Ray Villarreal, Ramón Villegas, Ray Villarreal. Él era el cantante del grupo que tenía Emil, que se llamaba Mm. La Octava Nota. Ah, ok, ok. ¿Y era un tema de inscribirse y tú escogías el cantante o el No, cantante te escogía él a me ti? dijo, él fue el que me dijo, él y mi compadre, El los arpista. herreros del arpa, pero ¿por qué no te preparas algo para este festival? Que viene este festival y queremos que, cónchale, que tus letras son bonitas, tu música es bonita, hazte una canción, tremendo compromiso. Entonces me ¿Y tú puse hiciste la letra y la música de este y festival? todas mis canciones son mi letra y mi música, todas, absolutamente todas. Oh, wow. Pero se me ocurre Sí. otra cosa. ¿Cómo hace? Porque por lo menos ahora que yo estoy incursionando conscientemente en la escritura y uno no dice, porque Bienvenida. dice, sí, porque yo me daba cuenta que yo lo hacía desde pequeña, pero no pensé que eran algo importante, ¿sabes? Entonces, Ujú. eh, yo pongo, o sea, la mente dice, tienes que agarrar un horario para escribir y esa hora la vas a agarrar para eso. Y le digo, pero a mí no me sirve porque en ese momento no No, siento que tengo nada que decir. O sea, claro, no es yo me he así. parado de madrugada, 3 de la mañana, 4 de la mañana, se me prendió algo, vengo rápido, lo anoto y me voy a acostar otra vez, porque después en la mañana no me acuerdo qué fue lo que se me vino a la mente a las 3 de la Así somos mañana. los creadores. Sí, sí, ¿verdad? Eso lo hago Esto, yo también. sí, hay personas que, mi esposo me dice, pero no puedes esperar hasta mañana. No, porque es que cuando me pare no me acuerdo. Tiene que ser de Claro. una vez. Entonces, me llama la atención porque cuando tú me dices, mira, ¿por qué no te preparas una canción, chico, para el festival ahorita del Mar de Oro, como que si fuera un detalle? O sea, como en ese nivel de compromiso, teniendo tiempo para eso, aparte, que tienes que tener el tiempo Sí. para que el cantante se prepare, tú generar la música, ¿cómo se inspira uno con ese tiempo ahí, tú sabes? Y Fíjate algo, cantando, era Negrita. Yo totalmente siempre, empírico. sí, fíjate algo, Negrita. Yo siempre he sido de presión. Yo Ah, cuando hay presión es cuando más, o sea, se me hace como más fácil. ujú. A mí me llamaron de Venevisión, mira, que me llamó Joaquín Rivera, el difunto Joaquín Rivera, me llama, mira, te llaman de Venevisión y me llamó Joaquín Rivera, ¿tú puedes venir para acá? Porque quiero hacerle algo criollo a Estefanía Fernández, que la vamos a recibir, y la otra Miss le estaba entregando, que fue el back to back Mm, de las Misses, Misses, ambas mis universos. Entonces la iban a recibir y me llamaron a mí, pero queremos hacerle algo criollo. Y entonces yo voy allá y le digo, más o menos, ¿qué quieres? Y bueno, yo quiero que como recibirla, decir las bondades de las mujeres. Y yo le digo, usted tiene un 4 por allí. ¿Lo Y dijiste? me dijo, ¿por qué? ¿Ya la tienes? No, pero si tiene un 4, me trajo un 4. Yo andaba con mi hijo menor, Jesús Gabriel. Él se lo llevó, me dejaron el 4. Yo cargaba un grabadorcito que nunca me desamparaba y me senté y al ratico lo mandé a llamar, dígale que venga. Y ese es el tema. Y de ahí nos montamos con el tema, hicimos la producción. Yo fui coproductor del, 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 del espectáculo, del recibimiento de Estefanía. Y fue así, pues, bajo presión, bajo presión. Sí, sí, pero Siempre he sido así. tener la Además, hay inspiración. otra cosa más. Hay otra cosa, discúlpame. Yo no tengo canciones hechas. Cuando a mí me llaman, Ok. mira, voy a grabar. Entonces yo me pongo a hacer la canción y yo no tengo canciones guardadas. Eso lo hacía antes. Ya no, Oh, ya como que el tiempo me fue. Yo no sé si será la experiencia o que tenía ese talento ahí escondido de que yo me puedo sentar y yo me siento y hago una canción ahorita porque tengo, gracias a Dios, tengo esa facilidad. A lo mejor no será la mejor canción del mundo, pero ok, y lo haces como, o sea, si un artista te llama, tú conversas, o sea, tú entiendes qué quiere el artista,
o el Yo artista se generalmente lo adapta a estudio lo mucho, tuyo. claro. Yo soy uno de los pocos que compone por la tesitura del artista. Yo lo escucho. Por ejemplo, si es alguien nuevo, yo le digo, Mm, mándame algo para escucharte cómo cantas. Si me gusta, mm. lógicamente tiene que gustarme la voz del artista. Ya yo le estudio la tesitura, puede llegar aquí, va a ser, me parece que esta canción le queda mejor. Tengo esa facilidad pues para eso. No Pero es eso lo fácil. decides de acuerdo a la melodía o a la música que le coloca o porque, o sea, ¿cuándo decides que a un artista bueno, le queda mejor música, la música romántica o una llanera intensa o una llanera romántica o eso también lo decides en el momento de escucharlo? ¿Qué se le puede En el escuchar momento de mejor? sí, Ujú. sí, sí, eso lo decido en ese momento. Entonces, cuando una Claro, persona te busca a ti, alguna me llama, mira, hazme por ejemplo un pasaje rapidito. Yo me siento y le hago un pasaje rapidito porque ya conozco al cantante. Por ejemplo, ok, me ok. llama La Negra Linares, Luis Silva me llama, yo sé que no le voy a hacer un pasaje rapidito, sino que le voy a hacer un tema más, más, Más aunque hace día me dijo, pausado, oye, sí. necesito un golpe, yo le me voy a poner preso, necesito un golpe, porque tengo años que no grabo un golpe, yo te lo hago, pero no le hice otro tema. Claro, porque eres como más calmado. A él se le tiende a ver como Claro, una tendencia más romántica, si no me lo imagino. claro. No me Y lo es Luis imagino Silva cantando por eso, pues, apuradito. porque implantó su estilo. Sí, Sí. sí. Yo hace muchísimos años, de repente eran las canciones tuyas, yo no sabía, pero hace muchísimos años yo lo vi. Yo lo vi en Maturín, yo lo vi en Maturín cuando estaba en la universidad y estaba Ajá. cantando ahí en una presentación en la calle. O sea, había algo preparado, ¿no? Pero de repente eran tus canciones y en ese momento yo no sabía. A lo mejor había una mía por ahí. Seguramente. Y entonces cuando me dices que una persona, cuando es nuevo, lo escuchas primero, pero Sí, cuando un artista viene a ti, es porque sin saber que tú le vas a escribir, o sea, cuál va a ser el producto final, ellos quieren que seas tú que le compongas o es que ya vienen sí. con alguna propuesta para ti. No, no, no. No, no. Ya en el ambiente ya me conocen. Ya ellos me llaman, Salvador, quiero un tema, voy a grabar y yo me pongo, le hago el tema y se lo envío. Y si hay cambio, o sea, el artista participa, por ejemplo, en la melodía, en la música o en, lo quiero más Muchas rápido, lo veces quiero más no. lento. No, muchas veces no. Cuando yo dirijo la producción, si hay algún cambio, porque es que tengo no sé, es que a veces no sé ni cómo expresarme para que no suene mal. Tengo el tino de engranarme entre el estilo, la voz del artista y el gusto quizás hasta de la melodía o de la temática del tema, ¿no? Eso me ha sucedido. Lo que sí sucede conmigo, lo que sí cambio, es que yo de repente cuando yo dirijo, cuando yo voy a dirigir alguna voz, alguna producción, entro con un tema y salgo con otro, porque a medida que voy yendo al cantante, hazle esto aquí, hazle esta melodía, vamos a hacerle esto. Entonces Ok, entro con una hay canción arreglos de allí que le sí, claro. hago los arreglos allí en el momento, los más que todos los arreglos vocales con Claro, el cuando está artista. en vivo y en directo, me imagino que la musa funciona diferente, porque una cosa es Indudablemente, imaginártelo, claro, claro, se que pone uno tenerlo ahí. más creativo, claro, y tienes al artista ahí, te inspira más. ¿Y cuál ha sido la producción más larga? La que tú, no sé si fue iniciando probablemente, ¿cuál fue la producción más larga y tú dices, bueno, esta sí me costó? Sí, una de las producciones, porque quizás no tenía tanta experiencia cuando hice la primera producción de Mayra Castellanos. Ujú. Primero que no conseguíamos los temas. Después fue que yo me convertí como me han llamado el compositor de las mujeres de la música. La gran mayoría de mis canciones son grabadas por mujeres, porque me daba cuenta de que no conseguía canciones. Y entonces íbamos y grabábamos una canción. Ahora hay que buscar una canción de este estilo que no la tenemos. Y no la conseguíamos y yo la hacía. Entonces esa producción me costó mucho, la hicimos en mucho tiempo, en bastante tiempo, porque no conseguíamos canciones, porque yo no tenía la experiencia quizás que tengo ahorita, que yo decido y Mm. entonces nos costó un poquito más esa primera producción de Maya. Ya la segunda fue más rápido, ya teníamos los temas listos, pero mis producciones generalmente son rápidas. Yo voy ya con todo ya bien organizado, los temas, los tonos, los ensayos, ya me meto en el estudio ya es a salir ya enseguida, pues. O sea que, por ejemplo, solo tú tienes derecho, Rumio Olivo, esa fue una canción para Rumio Olivo. No, Ah, ok, esa canción, el cuento de Solo tú tienes derecho, esa se la hice yo a Cristina Maica. ok. A Cristina Maica, ella me dijo, yo quiero un pasaje muy romántico, que yo no he grabado un pasaje tan romántico, porque ella venía de grabar los temas de Hugo Blanco, Mm. que si La vecina, bueno, tantos temas que ella, pero no había grabado un pasaje. Y yo le hice, solo tú tienes derecho, este es el cuento de esto. Le hice tres temas, le hice, solo tú tienes derecho,
le hice El Negro y la Negra, y le hice otro tema más que no recuerdo cómo se llama, no recuerdo ahorita en el momento. Pero ella estaba grabando con un sello que se llama Manoca, y ya tenía año y medio que había grabado y no salía el tema. Entonces yo le dije, yo voy a utilizar mis temas. En esos días me llamó Rumi, y yo le dije, tengo este tema. Rumi lo grabó, y el otro, El Negro y la Negra, lo grabó Mayra Castellano. Ambos sonaron bastante, sobre Sí, todo Solo tú solo tú tienes tienes derecho, que es el derecho. tema de las mujeres. Sí, y solo tú tienes derecho, esa melodía que es particular, es bastante cambiante, tiene una, Sí. ¿sabes? Y cambia de ritmo, de repente muy, muy, muy tierna y de repente o sea, ¿sabes? Empieza movida al estilo muy llanero. Mm. Eh, ese arreglo musical era el mismo de Cristina, o ese lo adaptaste a la modalidad de Romeo Olivo. No, o sea, la música y la letra es igualita, igualita. Ok, El arreglo de acompañamiento lo hacen los artistas, son diferentes, pero ok. esa es la música y esa es la letra que yo hice inicialmente. Eso se conservó. Sí, porque Esa, yo no es que le he prestado, ahora lo hago con mucho más intención. Cuando yo no empiezo a uh, trabajar en el tema y a escuchar con delicadeza las canciones, yo las disfruto mucho, cualquier género, bueno, no todos, pero la mayoría de los géneros. Por eso es que me causaba tanta curiosidad conversar contigo y reconocerte como, o sea, realmente internalicé que eras un productor y un compositor, porque yo buscaba como, por ejemplo, yo voy para un concierto de música clásica, me gusta mucho, música sinfónica, me gusta mucho, y entonces yo sentía como una conexión más allá de los músicos, o sea, más allá de los que claro, estaban tocando en el escenario. Yo decía, pero ¿qué es esto que me mueve? Que yo siento que no es nada más la música, siento que hay un aparataje, hay un arreglo antes que hace claro, posible que esto salga, pero yo no entendía qué era lo que era. Entonces sí, mi hija, ella toca el contrabajo en sinfónica, llevo 10 años ya tocando, y mi emoción se trasladaba, pero yo le preguntaba a ella, mis preguntas eran, pero Camila, ¿cómo es el ensayo? Ve acá, ¿y cómo les habla el director? ¿Y cómo hacen, y cómo se mueven, y cómo tú sabes lo que dice el director? ¿Y cómo sabes que si ni se hablan nunca, pero ustedes entienden todo? claro, Entonces, eso me causaba muchísima curiosidad porque me parecía un lenguaje tan sublime, tan sí, irreal. Todavía lo digo y se me paran sí, me erizo toda porque me parece mágico lo que pueden hacer. Y también empecé a evaluar que cuando ves una película, cuando ves una serie, si no existiesen estos fondos musicales, fuera una historia muerta. indudable, Entonces, esas indudable. cosas me empezaron a llamar la atención y a darle mucho reconocimiento al músico que también sale, al cantante, cuando logra crear esta conexión con el compositor. Claro, claro. Entonces, yo decía, bueno, ¿qué es lo que pasa? Entonces empecé a evaluar, wow, yo quiero saber qué es lo que pasa detrás, cómo esto se hace posible. Entonces, por eso dije, tengo que conversar contigo porque esto lo tengo que saber de primera mano, cómo funciona todo este trabajo, porque tú tienes que conectar con cada artista con que trabajas, o y ellos Tiene que tienen que ser, conectar claro, contigo, tiene que haber claro. un feeling Sí. ahí, una cosa donde Y yo quiero que tú me hay que compongas. concatenar todo eso, tiene que concatenarse el conocimiento del artista, el sentimiento, la alegría que tú le puedas poner a un tema dependiendo del estilo del artista. Son muchas cosas que tienen que ir uniendo y hacer la cadena, eslabonar las cosas para que tú puedas tener ya una producción lista, terminada. No es nada más compón, canta y listo. No es así. Sino, y también sabe, porque cuando tú escribes, claro, tú me dices que tú le escribes sobre la marcha, o sea, a pedido, pues. Entonces, cuando tú escribes, a pesar de que tú le estás escribiendo a alguien, cuando tú te inspiras, yo no creo que estás pensando únicamente, teóricamente o pragmáticamente en el cantante. Yo supongo que hay en ti todo un No, movimiento no. en tu mente de inspiración, ¿no? Algo que... Indudable, indudable. Tú primero conoces al artista, primero sabes, ya después viene tu aporte, viene el alma tuya. Ahí es que Ujú. comienza el protagonismo del alma, el protagonismo de que ya sabes lo que quiere el cantante, pero, ok, o ya conoces al cantante, a Rumi Olivo, le voy a hacer esto. Ya solo, muchas veces yo comienzo hasta por el título, me gusta este título y por ahí me voy. Y entonces, y tú me ves pues borrando como todo compositor, borrando, tachando, haciendo, quitando, ¿sí? este, y así vamos dándole forma. Lógicamente, yo por ejemplo me cuido mucho de lo que digo, de la rima, de la congruencia de lo que estoy manejando, de no redundar, de no Mm. repetir palabras
yo me cuido mucho de eso. Pues ahí entra la parte de como más profesional, de unir tu sentimiento con la profesión. Ya esta etapa de que conociste al cantante, ya sabes cuál es el cantante y lo que tienes que hacer, el estilo que vas a hacer, pero ya el sentimiento ya tienes después de desprenderte de eso y meterte pues en el sentimiento tuyo para que te vaya dictando el alma lo que vas a hacer. Y tiene una historia, tú cuentas esa historia, es decir, el artista se conecta con tu historia o con tu emoción o lo que tú tratas de transmitir a través de la letra, porque al final el artista la canta, pero la razón de ser, el nacimiento de esa canción viene de ti, o sea, como para que eso se sienta en el otro, yo no sé, no sé cómo explicarlo. No, y tú sabes que Armando Martínez me dice que yo cada vez que voy a componer una canción me pongo un vestido, porque la mayoría de mis canciones las graban las mujeres. Y no te vayas, ¿por qué me dejas así tan loca tirada en la cama? Él es quien dice que yo que me pongo el vestido y me siento, ahora le voy a componer a tal artista y me pongo un vestido. Y cuando voy a componer el otro día compro otro vestido y me lo pongo para componer a la otra. Sí, tú les cuentas tu historia, o sea, ellos algún momento saben lo que significa para ti esa letra o tienen significado para ti esa letra más allá de componer, porque al final Bueno, no son tu historia. algunas te preguntan, pero otros que quedan como satisfechas ya con lo que le entregas, ya hay satisfacción. Sí me preguntan, ¿de dónde sacaste? ¿De dónde? Ya lo tenías hecho, o sea que alguien te contó esto. Y eso que estaba diciendo ahora, que cuidas mucho lo de las rimas, como te digo, últimamente le estoy prestando mucha atención a eso, lo de las rimas y estas cosas, no sé si es que uno lo logra, se sensibiliza a eso, pero sí me he dado cuenta, sobre todo en la que estaba escuchando, la de Ali y la de Yaneo Sal, creo que se llama, Ajá. Bendito Bendito amor. Amor, ajá. Eh, logras percibir que no es una cuestión de, ¿sabes? Cuando uno decía música de la escuela, yo me acuerdo de eso, primera estrofa, coro, segunda estrofa, coro, tercera estrofa, coro, Ajá. donde todo Todas tiene mis como canciones tienen tres partes. ajá, Todas mis canciones tienen las dos estrofas, los dos versos, y después debería de venir el estribillo, ¿no? Que ajá, llama uno. ajá. No, yo hago los dos versos, después hago otro verso más como un preámbulo al estribillo y después que hago el estribillo. Todas mis Eso, no sé canciones si, tienen tres partes. bueno, yo no lo podía hacer así, no te lo podía explicar así porque no lo sé, pero me di cuenta Ajá. en Bendito Amor que aun cuando tú estabas esperando, Que ¿dónde está la termine parte que se ahí. repite? Coro dos veces. Aún cuando estabas esperando viene el coro dos veces, eso no lo veía, ¿no? No lo sentía así, yo Sí, decía, y date cuenta que la otra, que es lo que te iba a decir, que ahora estás escribiendo, no sé si es nuevo o es ahora que lo ajá, estás haciendo público, este nuevo género como romántico bachatero que estás haciendo, sí. que tuve el privilegio de escuchar, muchas gracias. Eres una de Este, mis primeras. sí, yo soy tu fan, yo soy tu fan. Entonces, me di cuenta que no estaba te tuve que preguntar, ¿cómo se llama la canción? Porque a pesar de que podías ver que hay oraciones o palabras que se repiten, no puedes, porque hay canciones que tú le escuchas y te dices, eso se llama tal, porque es que lo dicen tanto que no puedes Claro. determinar el nombre de la canción. Pero sí me di cuenta, sobre todo en Bendito Amor, que no era esta cosa de coro, primera estrofa, estribillo, segunda estrofa, estribillo, o sea, repítelo dos veces. Me di No, cuenta no. que no era así. Qué bueno. Bueno, todas mis canciones tienen tres partes. Sí. Todas mis canciones tienen tres partes. Entonces, solo tú tienes derecho. Si con tan solo mirarme, ¿no? Y después viene ¿qué? Y dime, ¿cómo no voy a llorar? Esa es otra parte. Y después la tercera, y es que tienes en los labios ese amor que me Sí. apasiona. Esos Son son tres los cambios que partes. te digo que ocurren. Esos cambios, ¿quién los hace? Esas alteraciones musicales, ese cambio de ritmo, ¿quién hace eso? ¿Quién hace Será eso? Dios que me. Dios, No, yo pero digo. como me dijiste que eran los músicos, yo pensé que los No, no, músicos no. metían su No, arreglo. no, no. No, no, no. Eso es la melodía del Ok, tema. ok, Eso lo hago yo. El músico ok. lo que le imprime es el terminar de ponerle el swing para que esa melodía repercuta más en el oído del oyente. Pero, Porque pero esta esa. canción yo la disfruto mucho por eso, porque viene toda lentica y la palabra todo dolor y la letra y después me sale esto, esto apuradito que me cambia el ritmo. Entonces, Entonces no le dolió. no, entonces, claro, entonces, no, yo la disfruto mucho por eso, porque analizo lo mismo. Yo le digo a mi hija, pero ¿cómo se le ocurrió a esa persona hacer eso?
Ujú. Porque me causa curiosidad. ¿Por qué no lo hizo plano? Y mamá, pero es que si son los músicos. Pero ¿por qué no lo hizo todo plano? ¿Por qué se le ocurrió ahí subir? ¿Por qué se le ocurrió ahí bajar? Sobre todo hay canciones que empiezan, por ejemplo, como, ¿cómo se dice? Con solista, sin instrumento, sin ningún, ¿cómo se llama? Ajá, Tiene un instrumentales, nombre. a Pero solo la capela, voz, a a capela. capela. Ajá, y después vas incorporando los instrumentos poco a poco y te salen o sea, eso me parece, eso es un momento, o sea, eso es fácil, Sí, sobre todo cuando lo puedes hacer fácil, ¿no? ya eso es arreglo de los músicos, del arreglista. ¿Ves? Cuando se Ok. comienza a capela, compositor es melodía y letra, pero ya esta parte así que voy a comenzar a capela, que me voy a parar aquí, que voy a hacer esto, ya eso es cuestión del arreglista. Y ¿Ves? se hacen muchas versiones, porque ahorita con la versión remix, con la versión acústica, con la versión, o sea, que de una misma canción puedes sacar muchas propuestas, dependiendo de, Indudable, sí, ¿no? Y indudable. eso también le da mucha extensión a ustedes porque llegan a diferentes públicos, porque no todos están, Ujú. ¿sabes? Y mira, Eso ¿y vas es. a seguirle componiendo música venezolana? Bueno, vamos a empezar con las mujeres. Sí, generalmente le compones a mujeres. Sí, sí, de hecho, hace poco se fue una muchacha y a la que le estoy haciendo un tema. Ya sí voy a seguir, pero yo quisiera como abrir otros mercados. De hecho hay una persona ahí que me está haciendo los contactos en México para presentar justamente esto que estoy haciendo, que son baladas, baladas pop, bachata, temas para bandas mexicanas, Mm. salsa, Oh, rancheras, baladas rancheras, todo eso ya lo tiene el representante que me está manejando las cosas allá y me quiere que arranquemos primero por México. Entonces, esto me ha quitado bastante tiempo y he estado componiendo muy poco música venezolana. Pues. Están unos temas por ahí por salir, pero que ya hice ya hace ya unos meses. Últimamente no he hecho nada venezolano, nada criollo, si se quiere. Pero estoy y pendiente. no, bueno, sí, pero esta canción, bueno, no sé si lo puedo decir, ¿lo puedo decir? La canción Sí, sí, solo. claro, claro, claro. La canción solo es una letra, yo te lo dije, es una letra elegantemente informal para el hombre, ¿no? Esto me dejó Ujú. así como, porque siempre se le habla o de culpándolo por algo, porque hizo las cosas mal o porque tiene mal de amor. No, Sí, generalmente las letras para que están dirigidas a los hombres van con esa dirección. Y esta no es que claro. sea diferente en su totalidad en cuanto a lo que trata de transmitir, pero es una manera como menos machista, es como haberle despertado el lado femenino al hombre para que internalizara Sí, que también siente, ¿no? Es lo que me claro, pareció a claro, mí, que también siente, claro. que es un vocabulario y es no se escucha, pues, esa voz no se escucha, esa parte Mm, del hombre, esa mm, historia del hombre no se escucha, no se dice, no se le canta. claro. Esa parte vulnerable no se muestra. Entonces, esa canción me gusta bastante. Vamos a ver cuándo sale, cuándo la podemos ver, Pronto, a pronto, escuchar. pronto. Vamos a ver si tenemos ya la oportunidad dentro de muy poco de soltar algunas de estos nuevos estilos que mucha gente no me conoce. ¿Y quién crees que pueda, o le compondrías a todos? El género pop, el género romántico. ¿Cómo no te? A todo, porque hay mucho estilo musical ahorita, ¿no? Hay Ujú, mucho, ujú. mucho comercial, no quiere decir que sea, Ajá. hay mucho comercio ahorita con los estilos Sí. musicales. ¿Tienes algo que no harías? De hecho tengo hecha un tema urbano, casi Ajá, reggaetón, ok. a mi estilo, porque justamente esta persona con la que estoy trabajando me dijo, vamos a meternos por ahí también, porque puedes hacer eso. Y yo, claro, si me siento, me pongo a ver y hago, y le gustó muchísimo, se llama Ok, La ok. Bala. Y Si tú también te eres estás la bala ocupando que de me la asesinó, música. no seas la bala que me asesinó, algo así, dice. Y, Sí. y también te vas a ocupar de la música. Ya lo hice, el tema Oh, está wow. listo, Bueno, ya el porque es que tema está estamos listo. hablando de que le pones la música a la ranchera, la música a la bachata, la música a la No, romántica, a la yo sí, llanera. yo hago todo. Yo agarro mis cuatro, hago música eléctrica y de ahí me pongo con el piano. Viene el pianista, me pongo yo a hacer algunos arreglos y nos sentamos ahí a terminar de musicalizarla. Y te has acompañado con gente que tiene tiempo contigo, o sea, que ya conoce tu estilo, la gente que te acompaña para este tipo de diseño. Sí, por ejemplo, este muchacho Gerardo, que es el que toca el piano, tiene no sé cuántos años trabajando conmigo como técnico de sonido. Yo tuve un estudio en Valencia, entonces él era técnico de sonido allá y después él toca piano y después él lo ha ido integrando para hacer esto que no son arreglos
definitivo, sino es simplemente para yo ir presentando el material que quiero presentar. Lo que pasa es que quiero presentarlo bien hecho, no quiero yo con el 4, yo canto muy feo, yo le canto a las mujeres falseteado y ellas me entienden. Si con tan solo mirarme, ellas me entienden. ¿Sabes por qué? Porque yo me acostumbré, como conozco la tesitura, sé cuál es el tono en lo que va a cantar la mujer, aun cuando no soy un músico de estudio. Entonces, ya yo sé que solo tú tienes derecho, es mi menor. Entonces lo canto por ahí por mi menor y se lo mando en mi menor. De una vez, ¿para qué? Y entonces ahí me entiende y lo canto en falsete. Mira, algo que te quería preguntar, que me pareció muy interesante y conversamos un poquito antes de empezar, es, bueno, ya me comentaste que esto de componer y producir fue, bueno, haber estado con Emir, después darte cuenta de que lo podías hacer, y pues la práctica lleva a que, y ese hábito y esa disciplina lleva a que la habilidad y la competencia se desarrolle y que se te abrieron espacios para ello. Entonces, mi pregunta es, cuando uno es compositor, es como yo digo, el que escribe, el escritor, el compositor, sí se premian, sin embargo son las letras chiquitas que salen luego que se conoce al artista, o sea, siempre se nombra como al artista que le da la voz a tus letras, pero no necesariamente la gente se queda para escuchar quién fue que escribió en la letra. ¿No? Escucha la canción y ya, no sabemos ni quién la hizo, a veces piensan hasta que el mismo artista es el que las hace, el que escribe, el que compone, el que hace la música. Sí, ahorita sucede, a mí me sucede mucho. Sí. Sí. Bueno, entonces, ¿cómo se vive con esto? Te lo digo porque hay gente que decide no ser protagonista, es decir, está feliz con este estado de estar backstage y construir todo aquello, como por ejemplo cuando se presentan cantantes y se cambia el escenario como 5 o 10 veces y nadie se pregunta cómo eso sucede, sino que la gente está esperando que salga el artista a cantar. Entonces, ¿cómo se puede trabajar en uno mismo para aceptar que ese es tu lugar y que lo que tú estás haciendo tiene un significado aunque nadie lo sepa? Mira, a mí me dijo un locutor en una oportunidad, tú eres más Salvador Gamboa porque tú no te publicitas, me dijo. Yo adolezco de protagonismo. Yo nunca he estado, incluso me preguntan, ¿cuánto cobras tú por una canción? Yo cobro la producción, pero yo jamás le he cobrado a nadie mira, dame esta canción y dame tanto. O estoy pendiente, mira, nómbrame porque yo soy el compositor de esa canción. No lo he hecho. Y a cada momento tú te metes en YouTube y entonces dice fiesta venezolana de alguien que cante, por ejemplo, alguna muchacha, voy a cantar fiesta venezolana de Carla Linares, voy a cantar Solo tú tienes derecho de Rumi Olivo, voy a cantar Se me va la vida de Rogelio Ortiz, voy a cantar, venga, entonces yo no me preocupo en estar, no, yo con oírme ya estoy premiado. Sí, es que yo digo una cosa, un merecimiento Negrita, interno, es tu satisfacción, ¿verdad? Sí, fíjate algo, Negrita, como yo te dije al principio, mi vida, mi sueño era oír una canción mía en la radio. Y fíjate por dónde voy. Yo estoy más que premiado, más que recompensado de lo que he podido. La gente yo llego a un evento, gracias a Dios, que también siempre voy a poner comillas para que no me suene jactancioso. Yo llego a un evento y la gente se me acerca como si yo fuese un cantante. Yo me tomo fotos con todo el mundo se me acerca, tú ves mis redes sociales, lo que me escriben los cantantes, lo que me escribe la gente. Yo con eso ya tengo, yo estoy premiado, no necesito estarle tocando la puerta a nadie para que me vea. Sí, porque yo digo, porque la gente o las personas del ambiente, del entorno musical, que también son productores, compositores, cantantes, que han tenido la oportunidad de cantar tus canciones y pues que no la han cantado, pero bueno, ¿y quién te compuso esta canción? Fue Salvador Gamboa, entonces se corre la voz, pero es como los locutores que tú decías, o sea, tú escuchas la voz, pero tú nunca sabes quién es, porque es que no le ves cara, no le ves rostro, ¿sabes? Claro. Entonces, lo que digo es cómo digerir en ese momento, porque eso que estás diciendo lo vi antes de empezar a grabar. Estaba buscando tus canciones para colocarla, ambientarme con la entrevista y conseguí unas donde decían, voy a cantar esta canción del compositor Salvador Gamboa, pero hay otras que decían exactamente lo que tú dices, voy a cantar esta canción de Rumi, voy a cantar esta canción de Carla Linares. Entonces, en algún momento eso a ti te causó, porque está bien que al principio no, o porque querías escuchar una primera canción, pero que no te dejó envolver. Hay mucho en juego, sobre todo ahora, en este momento, con el ego, porque las redes sociales, porque tienes que darte a conocer de alguna manera, porque tienes que
hacer explotar lo que sea que tú hagas de alguna forma, porque de esa manera es que la gente te reconoce. Entonces, ver Claro. este espacio tuyo desde la humildad, con 50 años de experiencia, componiendo a artistas que mucha gente se va a enterar hoy en esta entrevista, que fuiste tú la persona que le compuso esas canciones y la persona que le hizo los arreglos de esas canciones, eh, no dejarte golpear porque, no, es que tiene que decir que es mío, porque es que eso lo veo tanto, sobre todo con el tema de las redes sociales, que hay una lucha, no sé con quién. O sea, esto Bueno, alimentar, esto que te sea provecho para ti, o sea, que tú estás tan claro en lo que tú haces y por qué lo haces, que tú sabes qué es lo sí, que quieres obtener. No claro, necesitas claro. que alguien te lo diga. Sí, yo sé lo que estoy haciendo, yo sé, cuando escucho una canción sé que es mía, aunque otros digan que no es mía. Fíjate, ahorita hay un problema en las redes sociales, no sé si la has visto. Bueno, esta muchachita Emily Galaviz cantó una canción y dijo, y nombró a Vitico Castillo, y salió Teo Galíndez diciendo que el tema era de él. Bueno, le cayeron encima a Teo y lo estaban destruyendo porque Teo dijo que era su tema. Pero esa falta de desinformación muchas veces parte hasta de la misma gente, siempre lo dije, pues de la misma gente de la radio. Ellos, ellos no anuncian al compositor. Los cantantes se montan en una tarima y no dicen cuál es el compositor del tema que van a interpretar. Esa, esa, esa educación debería de existir y no existe, pues. No, Nunca ha es muy existido, difícil. ahora se ve Ah, más que antes. Antes como que ah, sí lo nombraban, ¿no? ¿Tú crees que ahora se nota más que antes o nunca ha existido yo ese creo, reconocimiento? no, antes nombraban más al compositor, porque antes, Sí, yo ¿quién sí no creo. conocía a Juan Vicente Torrealba? Así es. Todo el que se montaba, todo el que para aquel tiempo, así que me recuerde, que si Lila Morillo, que si Mario Suárez, esa gente de antes, y voy a cantar del maestro Juan Vicente Torrero a tal cosa. Siempre. ¿Ves? Eso lo recuerdo. Antes se hacía mucho, pero eso se ha perdido, eso se ha perdido ¿Y tú crees que bastante. eso puede ser como una exigencia de usted? No, digo exigencia por decirlo en alguna palabra, pero Ujú. algo que las personas como tú, compositor, músicos, arreglistas, porque yo también lo veo en los músicos, esas personas que tienen que leer al artista para Ujú. interpretarle, ¿sabes? Esos músicos que están atrás y que tienen que reconocer cualquier seña y que hay una comunicación constante mientras están haciendo una presentación. Los músicos tienen un valor increíble Ujú. y son muy pocos los Eso, que dicen y me acompañan, ¿sabes? sí, ¿Sabes? sí, es que no lo hace, no lo hace, no Y, lo hace, porque es que todos son protagonistas, pero eso no lo hacen. Y muchos compositores viven reclamando eso, que no nos nombran, que no, los mismos músicos, oye, yo fui el que grabé ese tema y no me nombraron. Este, no hay, yo pienso que no hay preocupación o se maneja más, no sé si así será, el ego y el protagonista de la persona que está en ese momento ante un público. Yo pienso que como que no quiere perder el protagonismo. claro, y también el cuidado del que escucha, ¿no? Porque va por el Mm. artista, pero no sabe qué hay detrás de ese artista para haber logrado estar en ese escenario. Tiene que haber un Sí, equipo de trabajo que le haya ayudado en eso. Y ese levantar de conciencia o ese elevar esa conciencia, creo que lo tiene que hacer el artista, que es el que tiene la voz pública, el que está claro. afuera, el que está afuera. ¿Sabes que esto también lo veo mucho en las sinfónicas, en los conciertos sinfónicos? Ahí sí veo mucho Ujú. este tema del reconocimiento. Siempre Sí, ahí hay nombran al una cultura compositor, diferente. sí, siempre Claro, nombran al claro. compositor, al arreglista, al músico, todos los músicos que tocan le dan un Exactamente. reconocimiento total. Incluso el mismo director es el que casi que se pone al lado diciendo esto no lo hago yo, esto lo hacen ellos, ¿no? Esto Claro. es bien, es una conversación bien bonita entre ellos No, y que muestra respeto. exactamente, eso es parte de ese movimiento académico, lleva intrínseco justamente el reconocimiento, pues. Eso es así. Sí, yo pienso que tiene que haber ese reconocimiento como parte de un equipo de trabajo. No estoy hablando de que tenga que pues, tomarle fuegos artificiales ni nada, porque cada uno en su Claro, espacio tiene su mérito. Pero claro, claro, debe dársele, debe dársele. claro. Entonces, bueno, este espacio hoy es para que precisamente se conozca que hay personas que trabajan como hormiguitas y que tienen una mente brillante, que se la pasan escribiendo canciones para que otras personas pues puedan expresar y sean esa voz que después uno canta despechado, o que uno canta muy contento, o que uno canta para celebrar, y son esas letras
que alguien tiene que hacerla, y el día de hoy tenemos a Salvador Gamboa siendo esa persona que crea esas letras maravillosas para que la gente después pueda cantar en voz alta y transmitir todas sus emociones con grupos de familia, con amigos. Es increíble el trabajo que ustedes hacen, y a mí me contenta muchísimo ser un espacio para que eso se sepa, como tú y Y ahí es todos que los queremos llegar a compositores. expresar esas alegrías, que nuestras canciones sean parte de una reunión, de un sentimiento, que estén allí. Esta canción me recuerda algo. Esta canción, bueno, yo he hecho canciones que hay personas que me dicen, no lo puedo escuchar porque lloro. Mi canción Solo tú Sí. tienes derecho, hubo un momento en que la estaban utilizando para las bodas. La novia se la cantaba al novio en el momento, tengo varios videos de eso por allí Ah, montados. qué bonito, qué Y, bonito. y eso es lo que También. estamos buscando, pues justamente de entrar en el sentimiento, en el escenario de la gente, pues eso es lo que buscamos siempre al componer, porque nos reflejar eso. Sí, no, bueno, sí se logra. Lo que me gustaría es que la gente se llevase hoy, que sepa que ustedes forman parte de un conjunto de personas que hacen posible que al final, pues esa canción se escuche, y que para ti en particular, hoy que nos escuchas, tenga un significado. Entonces, antes de que esa letra estuviese fuera y que tuviese un significado para ti, pues hubo alguien que pensó en crearlas y ver cómo hacía Claro. feliz o movía alguna emoción ante esas personas. Y esos son ustedes, los productores y los compositores. Así que yo estoy Te voy a encantada. decir una anécdota que nos pasó en Apure. Yo andaba con Armando Martínez, cuando yo era manager de Armando Martínez. Estaba cantando Armando en Apure y el preámbulo de Armando fue una muchacha. La muchacha cantó y se bajó. Cuando se bajó, se le acercó un negrito de esos apureños y le dijo: mire, vieja, yo le voy a decir algo. Usted cantó 2 canciones mías, no me nombró. Si yo no hubiese hecho esta canción, usted no canta. Y la verdad, es Porque la si no verdad, hay canción, no hay cantante. así es la verdad. Y así son los que bailan, que hay un coreógrafo atrás que, bueno, que aparte de crear la coreografía, tiene que bailar con el que... O sea, hay mucho detrás de eso. Hay todo un mundo que vale la pena pues reconocer para que al Así final es. pues haya un producto digno de poderlo disfrutar. Salvador, vamos a ir un poquito a... ¿Qué ha significado para ti ser padre? Vamos a cambiarte el switch. Bueno, Total. eso es, Para que eso es el salgas regalo más inspirado de aquí. grande que nos ha dado Dios después de la vida. Ser padre, ser padre. Yo creo que no tiene descripción, porque siempre nos vamos a quedar cortos. Es como decir qué significa para ti tu madre. Es como que nos quedamos cortos, no hay una definición, no vas a encontrar nunca las palabras para describir la grandeza que te otorga Dios al ser padre, al ser madre, pues de que tengamos un hijo. Y dígame, mis 5 hijos para mí son mi tesoro. Yo es como mis canciones, ¿cuál de tus canciones es tu preferida? Son todas mis hijos, todas son mis hijas, no tengo ninguna preferida. Y así son mis hijos para mí es un regalo maravilloso de Dios ¿cómo te digo yo? Como la guindilla del pastel de la vida de uno. Y ellos o sea, ellos te han acompañado, quizás no intencionalmente, pero en tu proceso de creación, y entiendo, puedo percibir que posiblemente el Salvador Gamboa que componía soltero y sin hijos es diferente al luego el que se casó y conoció el amor, y luego el que se tuvo hijos se volvió padre y conoció el amor de padre. Indudablemente son mis primeros críticos, Sí, te son mis escuchan. primeros críticos y yo muchas veces los llamo, mi hijo menor y el mayor, Salvador y Jesús Gabriel, que es el menor, está en Estados Unidos. Ellos tienen mucho oído, yo siempre digo que ellos tienen más oído que yo, más oído musical, y yo, mira, ¿qué te parece esto aquí? Y ellos son mis primeros críticos. Y mi hija Glendy canta, mi hija Glendy ha hecho muchos coros, coros de a Rogelio Ortiz, a Armando, los chicles que hago por ahí siempre. Entonces siempre están participando conmigo, siempre. Qué bueno. ¿Y cómo ha estado tu esposa en tu camino de creación? Ella ha Yo soy estado, divorciado, ok, yo soy divorciado y reincidente. Estoy ok, divorciado 2 veces. que cree en el amor. Tengo 2 matrimonios, creo en el amor, sí. Este, pero siempre ha sido partícipe de esto, pues celebran mis éxitos cuando he recibido premios, en esos momentos que los premios Tenía no se significado. daban así a dedo, que te llaman. Por ejemplo, me llamó una hace días, mira, fue que me dijo, no recuerdo ahorita cómo fue que me dijo, proponte para este premio, eso nunca, eso, o me dijeron, Antes a no, uno le mira, te caía vamos a como dar tal premio, lo sorpresa. único que tienes que pagar
son tantos dólares para la mesa, pero es que yo no voy a comer a beber, yo voy a recibir un premio. Entonces, mis esposas han sido partícipes en esas alegrías, en cualquier premio, en cualquier canción que suena. Cuando me nombran en la radio, son las primeras que me están llamando. Mira, por ahí pusieron un tema tuyo y te nombraron, te estaban hablando del locutor. Siempre, mi familia siempre ha sido mi mamá pendiente, mi mamá, antes mi mamá, antes mi mamá por cada canción que veía me llamaba. Me imagino que ese esta mayo canción se es la tuya, pasaba ¿verdad? prendido Sí, 24/7, por si acaso no se le escapara ninguna. sí, sí, Eso gracias a Dios mi está. familia ha sido parte de mis éxitos y los fracasos que también, pues las decepciones que a veces uno recibe. ¿Y Es cómo lógico. cuáles son los fracasos que vive un compositor? Qué buena pregunta esa. A ver, en el ámbito musical. Bueno, lo que pasa es que la palabra es fea, decir fracaso. Bueno, las oportunidades Sí, mejoran. sí, como que uno, no, que de repente, por ejemplo, tú haces una canción y escuchas tu canción, tú piensas que está muy buena, que está excelente y no pasa nada. La ponen el primer día y después más nunca la escuchas. ¿O sí te ha Eso, pasado eso? eso es decepcionante. Sí, sí me ha pasado, porque si no, eso tiene que haberle pasado a cualquier compositor. Mm, Sí. Claro, uno agarra a veces una racha, que tú lo que haces te lo van a, te lo colocan en la radio, están en las redes, pero a veces pasa que tú haces un tema y no pasa nada. ¿Y Muchos. cómo se sale de ahí? ¿Cómo te vuelves a inspirar? ¿Cómo escribes no desde el lamento, desde, ¿sabes? Desde esta me salió mal, ¿cómo esta me va a salir bien? Porque uno queda como golpeado en el sentido de que, ¿será que esta que voy a hacer será buena? Porque uno le queda como el dolorcito del anterior, ¿no? Wow. No, tú sabes que eso es como soy yo en la vida. Yo jamás reflejo tristeza, yo no ando contando eh, mis malos momentos a nadie. Este, todo el mundo cree que yo tengo dinero, todo el mundo cree que yo soy feliz eterno porque yo soy así. Y así me pasa con las canciones. De repente no pegó ya, pero no me abate. No me abate, quizás Ok. me da más fuerza. Me da más fuerza. Si hice esto y a mí me gustó, a lo mejor no es que me guste a mí, tiene que gustarles a ellos. Y entonces redirecciono la, 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 la acción después ¿Y con qué para hacer frecuencia puedes algo diferente. escribir? ¿Con qué frecuencia Dime. puedes escribir y poner música? ¿Con qué frecuencia? ¿Es algo que haces diario? No, no, yo Ah, ahorita lo hago cuando ahorita sí estoy componiendo casi a diario porque estoy tratando de crear un catálogo de este tipo de música, como te expliqué. ujú. Hoy acabo de terminar un tema, ayer terminé otro. Entonces estoy tratando de hacer esto porque, para tener un catálogo que presentar, pues. Pero, por ejemplo, la música venezolana la compongo cuando ya alguien va a grabar que me llama y dame un tema y yo me siento y lo hago. Y puede ser hoy uno y mañana el otro, o uno ahorita y el otro mes me pide el otro. Eso, o sea, no, Ok. yo es cuando tengo el trabajo. Y no se compone, o sea, se puede hacer un solo, por ejemplo, 8 temas que un artista vaya a sacar. Y puede ser, o sea, no compones los 8 temas para un solo artista, sino que en el mismo, la misma, no sé cómo se llama ahora, antes era disco, CD, ahora no sé cómo se llama. Ajá. Eh, pueden venir varios artistas de lo mismo, se te llaman para una y diferentes compositores participan en el proyecto de un Sí, cantante. Ujú. sí, aun No cuando has yo tengo compuesto 8. claro, aun cuando yo tengo producciones donde hay 8 temas míos de una sola cantante, hay otro que Ok, tiene 7, hay otro que tiene 6. ok, ok. Sí, eso lo hago, pues. Ok, ok. Sí. Por eso te digo que Entiendo. el primer disco de María Castellano me costaba mucho porque no conseguía la canción. Entonces, me falta un golpe, yo me ponía a hacer el golpe. Me falta una no sé qué cosa, y ahí total que fueron 9 temas de los 12. Mira, ¿y en algún momento hiciste algo con Simón Díaz? Sí, Simón, bueno, musicalmente no. Tú sabes que yo en una oportunidad, cuando estaba en Sonográfica como productor, cuando existía la seriedad del Rico Report, Ujú, dentro de la música venezolana yo tuve varios temas en los primeros lugares. Y el sello Sonográfica le pidió a Simón cuando él tenía su programa, creo que era el mediodía con Simón Díaz, ujú. que me hiciese un homenaje. Entonces, ahí nació la amistad con Simón. Después nos hicimos grandes amigos. Y me hizo el homenaje y después tuve intervenciones con él cuando fue a grabar su disco allá en TH. Lo ayudé con algunos coros, unas cosas así, pero nada, no compusimos juntos, no hicimos nada Ujú. musical
con seriedad. Pues, hice unas bases de unos coros que no quedaron. Simplemente hice las bases para que después montaran los coros y esas cosas. Ok, Pero colaboración. le admiré mucho y fuimos muy amigos. Ok. Lo Mire, sigo ¿y qué admirando. viene? Claro, ¿y qué viene de Salvador? Vamos entonces, lo que vamos a tener de Salvador ahora en adelante va a ser esta nueva tendencia que estás tomando para poder salir o darte a conocer fuera de Venezuela. Ajá. Eso es lo que viene ahora. ¿Qué podemos esperar de Salvador Gamboa? Sí, no, lo que te estoy explicando, que estoy tratando de hacer otro género que era lo que a mí me llamaba la atención desde hace mucho tiempo, ¿no? Ah, Y yo me siento más baladista que pasajista de música criolla, ¿no? fíjate. De hecho, si te pones a oír mis temas de pasaje, siempre tienden a ir a la balada, ¿ves? Porque yo soy baladista. Eso es lo que estoy tratando de hacer. Lógicamente, sin abandonar la música criolla, porque esa es mi pasión, eso fue lo que me dio a conocer. Ahí fue que nací. Es que no puedo abandonar mi crianza musical, pero sí voy a intentar irme hacia otros estilos para, para ver pues, si allí tenemos suerte. Son estilos más comerciales, estilos más, más difundidos a nivel mundial. Mm, Entonces, por ahí me voy buscando. La música criolla siempre ha sido difícil que podamos sí. transponer las barreras de las culturas. Ahorita es que se oye más música venezolana, que es la parte positiva de esta salida del país de muchos, que nos Ok. ayudó a encontrarse. Ahora se están encontrando músicos, cantantes y compositores de diferentes estilos y se están uniendo, están haciendo cosas y hacen eventos, grandes eventos afuera y ya la gente conoce la música venezolana. Hace ya me enviaron un video de unas norteamericanas cantando un tema mío, no recuerdo cuál era uno de mis temas, cantando uno de mis temas, tres mujeres, o sea que ya está llegando la música venezolana allá gracias a este viaje quizás obligado de muchos. Sí, así es, así es. Bueno, yo no me queda más que agradecerte que me hayas ubicado en un espacio de tu tiempo para compartir un poco lo que significa pues ser compositor, ser productor, vivir en paz con el anonimato y darle la oportunidad a tantas voces, sobre todo a talento nuevo también que tienen la ventaja de poder contar con compositores de experiencia que Siempre. pueden darse a conocer, empezar, pero con una historia atrás que viene acompañada de productores y compositores que realmente saben lo que hacen y tienen la visión de hacer crecer un artista que recién comienza. Me parece que esa mentoría es invaluable y ojalá que, pues, que todos los artistas que tengan a bien comenzar, por lo menos en el área de música venezolana, tengan a bien entender que contar con personas como tú les puede brindar acortarle mucho el recorrido porque tienen la experiencia para poder decirles por dónde deben ir o qué tipo de canciones pueden cantar o hacia dónde te puedes dirigir, porque, y bueno, y que sepan escuchar, por supuesto. Entonces, es Claro, importante para mí que este espacio se haya dado para dar a conocer tu trayectoria, para que las personas también sepan que hay seres que se ocupan de hacer cosas aun cuando nadie los ve y que no tienen que necesariamente ser públicos para ello, que existe estos seres como tú que viven en ese espacio de creación y saben dónde están y saben lo que están aportando al mundo y no necesitan gritarlo muy duro para que eso se sepa, que su momento llegue así y el es. reconocimiento también llega cuando es merecido y para que vean, ha tenido homenaje y todo, incluso con Simón Díaz. Y bueno, hay personas que pegan muchos gritos y no los escuchan. Entonces, yo estoy muy, yo estoy muy contenta de haber tenido ese espacio contigo. Me gustaría Gracias, mi que amor. compartiera, si gusta, tus redes sociales, cómo te puedan ubicar. Todo lo que Claro, tú quieras, tú puedes hacerlo por este espacio antes de despedirnos. claro, claro. Primero te voy a enviar mi corazón y mi gratitud por darme la oportunidad de abrazarte, aunque sea por aquí, por los ciberespacios, de bendecirte. Te quiero muchísimo. Ah, Gracias por existir, gracias por estar pendiente de mí, por andar detrás de este loco comprometido, porque yo vivo en un solo compromiso que después no sé cómo hacer para cumplirlo. Yo siempre voy a estar a la orden. De hecho, también quería expresarte de que yo soy asesor de todo el mundo. A mí no es nada más mis canciones, a mí todo el mundo me llama y me envía una canción. ¿Qué te parece esta canción? ¿Cómo canté aquí, aunque no sea mía?
y yo siempre estoy presto para eso. Les reafirmo a todos que estoy completamente a la orden, para eso nacimos. Dios me puso para esto, para estar en la música, no nada más en la mía, sino para ayudar a quien pueda ayudar. Aquí estamos. Te agradezco infinitamente que me hayas invitado, que me hayas soportado un ratico. Te deseo toda la felicidad del mundo y todo el éxito que tienes en este proyecto hermosísimo, que llevando pensamientos y personalidades, gente anónima que ahora se dan un poco a conocer a través de ti. Muchísimas gracias. Te adoro, te adoro, te adoro. Muchísimas gracias, mi corazón. ¿Y tienes algunas redes sociales que quieras que la gente Sí, visite o seguimos en el claro, anonimato? claro, 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 claro. Hace poquito me hackearon mis redes Sí, sociales, pero abrí sí. otras. Sí, me hackearon Salvador, en Instagram, Salvador Gamboa Compositor. Creamos Salvador Gamboa Music. En Facebook está Salvador Gamboa Perfil Lleno. Esa está hackeada, no me puedo salir de ella, pero recibo y contesto. Y hago, si me salgo de ella, no puedo volver a entrar porque la recuperación me llega a un correo que me hackearon, al Salvador Gamboa Compositor. En TikTok igual, Salvador Gamboa. Ahí estamos, Ok. completamente a la orden. Y Y estamos pueden en visitar. Maracay. Así pues, pueden visitar sus redes sociales. Él es súper sencillo, él disfruta mucho solo ver cómo las artistas lo etiquetan cantando sus canciones y él se toma su tiempo para contestarlo. También eso me di cuenta y me pareció enriquecedor porque no eres tú el que trata de decirle al mundo, sino que el mundo ya sabe que tú estás y quiere reconocerte y eso me alegra Claro. mucho. Jamás dejo un mensaje sin contestar. Lo sé. Nunca, nunca, nunca. A pesar del tiempo, lo sé. Quizás a los Bueno, 2 o 3 días, pero siempre lo respondo. Bueno, mi corazón, muchísimas gracias. Quiero agradecerle a todas las personas pues que se han conectado el día de hoy, que tienen a bien escucharnos y disfrutar de un espacio donde puedes conectarte con historia, donde puedes conocer experiencias, donde puedes ver que hay personas que tienen una historia que contar y no necesariamente el mundo la sabe y que sus experiencias pueden llevarte a brindarte herramientas de crecimiento personal y profesional y darte una nueva mirada de cómo las cosas pueden ser diferentes y aún pueden funcionar. No me queda más que, bueno, seguir aquí cada domingo a las 7 de la noche a través de tu podcast En Contraste. Yo soy Mariale, los invito a seguirnos en las redes sociales y a disfrutar de este episodio y todos los episodios que tenemos para ustedes todos los domingos. Feliz noche. Gracias.